Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el LG OLED CX de 55 pulgadas y el Sony X900H de 65 pulgadas, el cual tiene panel LCD tipo VA y retroiluminación LED Full Array. Lo primero que quiero mencionar es que en cuanto a Sony, la marca asegura que su televisor X900H, entre otras referencias del 2020, sí van a recibir la actualización para que tenga compatibilidad a full capacidad con las tecnologías de modo automático de baja latencia y también tasa de refresco variable, que es lo que más se espera para que el apartado gaming ya sea completo. Y espero que así sea, porque como tal me parece un gran televisor, cuyo gran punto negativo es precisamente ese, que aún no tiene compatibilidad ni con tasa de refresco variable, ni con las tecnologías FreeSync ni G-Sync. Así que solamente queda esperar a ver cuándo es que Sony se va a dignar a lanzar esa actualización. Bueno, aquí pueden corroborar que se trata precisamente del OLED CX a la izquierda y del X907H, o también conocido como X900H o X90H de Sony de 65 pulgadas a la derecha. Bueno, empecemos primero por el análisis de los controles remotos. Como ven, ambos son relativamente grandes. El del Sony es mucho más grande, mucho más incómodo para manejar, sobre todo para personas de manos pequeñas. El del LG no es que sea lo más cómodo del mundo, pero por lo menos es más ergonómico y tiene la gran capacidad, esta que están viendo en pantalla, que al apuntar se convierte en cursor, que hace que todo sea mucho más fácil de navegar. Ese es el diseño del menú principal de ambos televisores. El sistema operativo del LG es WebOS y el del Sony es Android TV. La fluidez, la interfaz como tal es muy intuitiva y la fluidez de ambos sistemas operativos me parece muy rápida. La tienda de aplicaciones del CX es la LG Content Store, propia del sistema operativo WebOS, y la del X900H Sony es la Google Play Store, puesto a que es Android TV. Ambos cuentan con un gran catálogo de aplicaciones, obviamente es más amplio en el Android TV, pero las más populares ambos la tienen: Apple TV, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, entre muchas otras. Y para Latinoamérica quiero decirles que en los LG ya está disponible la aplicación DirecTV Go, que es tan popular entre nosotros. Obviamente el Sony ya la tiene desde hace tiempo, pero en los LG la incluyeron hace tan solo unas pocas semanas atrás. La función de screen mirroring o compartir pantalla en ambos televisores es posible, como pueden notar, pero el LG cuenta con la ventaja de la función que se llama pantalla superpuesta, que precisamente es mostrar una entrada HDMI, lo que tenemos conectada a esta, mientras compartimos lo que estamos viendo a través de nuestro teléfono móvil. Podemos cambiar la ubicación de esta mini pantalla, obviamente la ubicación si queremos que sea vertical u horizontal. Podemos elegir la salida de sonido, ya sea por medio de la entrada HDMI o lo que estamos viendo a través de nuestro teléfono móvil. Y también, si queremos, simplemente podemos cancelar esta función y solamente observar o bien la pantalla del móvil o bien la entrada HDMI, mientras que el Sony no cuenta, por lo menos de forma nativa, con esta función. En cuanto a los navegadores de internet, ambos televisores tienen un navegador nativo. En el caso del Sony, por tener la Google Play Store, tiene pues más aplicaciones precisamente con esta función de navegador de internet, pero cabe resaltar que el Google Chrome en los Android TV no está disponible de forma nativa, toca instalarlo por medio de una APK. En el caso del LG, el navegador de internet cuenta con esta función, que puede ser muy útil para muchas personas: mostrar lo que tenemos viendo a través de una entrada HDMI. Podemos cambiar el tamaño de esta mini pantalla, simplemente salirnos, volver a seleccionar el navegador y cerrarlo si así lo queremos. La navegación es más fácil en el LG gracias al control Magic, como pueden notar. Ambos televisores aceptan búsqueda por medio de comandos de voz sin problema alguno. En cuanto a la reproducción de contenido multimedia, en ambos es posible a través de páginas muy populares de anime, películas para adultos, etc. Pero el Sony cuenta con la ventaja que al tener Android TV tiene una compatibilidad más amplia con muchísimas más páginas web. Vamos ahora con la comparación en cuanto a calidad de imagen, empezando por la uniformidad de los colores negros, que es el punto fuerte de los televisores OLED, en este caso del CX, porque los colores negros son perfectos, puesto a que los diodos orgánicos de luz se pueden apagar completamente para precisamente mostrar colores negros perfectos. En el caso del Sony,
La verdad es que no se queda tan atrás como uno pensaría, pero para lograr esta buena uniformidad de colores negros hay que activar el local dimming. Aquí estoy mostrándoles cuando desactivo o coloco en no la atenuación local o local dimming, se nota mucho clouding y los colores empiezan a verse grisáceos y quizá algo azulados, y al colocarla en medio y más aún al colocarla en alto, la atenuación local hace un gran trabajo. La desventaja es que se atenúan, no se apagan totalmente, o sea, se oscurecen los LEDs de esta retroiluminación Full Array que tiene, pero no se apagan totalmente para mostrar negros perfectos. Aún así, me parece que el Sony da muy buenos resultados. Se puede notar algo de blooming en algunas partes de algunas escenas, pero no me parece algo terriblemente molesto. En el LG obviamente no hay ni problemas ni de clouding, ni de blooming, ni ningún otro problema que a algunas personas les pueda molestar. En el Sony solamente es eso, que al activar el local dimming se nota algo de blooming, pero es muy tolerable y casi imperceptible. En ese tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, ambos también hacen un gran trabajo. Es perfecto en el caso del LG precisamente por lo mencionado en cuanto a la uniformidad de colores negros y además porque su contraste es infinito, mientras que en el Sony la relación de contraste nativa es de 4267:1 y con la atenuación local o local dimming activada es de 4786:1. Recuerden que el Sony tiene retroiluminación Full Array con local dimming, mientras que el LG no necesita de retroiluminación ni tampoco de local dimming porque precisamente su tecnología OLED o de diodos orgánicos de luz hace que estos trabajen de forma, por así decirlo, independiente. En cuanto al contenido en HDR o alto rango dinámico que tiene más colores vívidos, la verdad es que ambos hacen un trabajo muy bueno. Pensé que la diferencia iba a ser más amplia entre ambos, pensé que el LG iba a ganar por mucho, pero la verdad es que no. Sí que se nota una gama de colores más amplia en el LG, pero el Sony le da muchísimo la pelea. De hecho, en algunas partes de algunas escenas me gusta un poco más como se ve el X900H. Pero sí debo decir que en temas de colores, en la gran mayoría de escenas, el LG gana, aunque la diferencia no es abismal como uno creería. Y la otra diferencia es que si uno pone muchísimo cuidado y a compararlos lado a lado, sí que se nota un nivel de detalle un poco mayor en el OLED, precisamente por tener un contraste infinito. No es que sea una diferencia gigantesca y solamente se nota al compararlos lado a lado. Entonces, si quieren la perfección absoluta, por así decirlo, el LG es una mejor opción, pero tengan en cuenta que el precio es más costoso. La versión de 55 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, del CX se consigue más o menos en 5 millones de pesos colombianos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $1.430, mientras que el X900H de 55 pulgadas lo vi hace pocos días en la página de Sony Colombia por un precio aproximado de 3.900.000 pesos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $1.130. En cuanto al contenido en SDR o rango dinámico estándar, la principal diferencia que se nota y donde gana el X900H es en el tema del brillo. Como pueden notar, se nota la imagen un poco más brillante en el Sony. La cantidad de brillo en nits en SDR en el CX es de 321, mientras que en el X900H de 493 nits, pero en HDR sí ganaba el CX OLED porque tenía 685 nits, mientras que el Sony 556 nits. Sea como sea, ambos tienen una cantidad de brillo en HDR más que suficiente para poder aprovechar al máximo estas tecnologías de alto rango dinámico. Cabe resaltar que ambos soportan HDR10, HLG y también Dolby Vision. Y en cuanto al LG, tiene la ventaja de que en SDR o contenido de rango dinámico estándar, como están pudiendo notar, tiene 10 modos de imagen, mientras que el Sony tiene tan solo 4 modos de imagen, tanto en SDR como en HDR, pero para la mayoría de personas son más que suficientes. Pero si quieren más variedad, el CX puede ser una mejor opción. En cuanto al tema del manejo del movimiento, por fin pude lograr en el X900H unos resultados muy buenos para quitar ese efecto de barrido o de vibración tan molesto en algunas imágenes que tienen algo de movimiento o cuando la cámara va precisamente en un plano así de corrido, no sé cómo llamarlo.
Lo que tuve que hacer fue simplemente colocar el Motion Flow en personalizado y aumentar los dos parámetros al máximo. Sin embargo, si bien se mejora notablemente el tema del manejo del movimiento, se oscurece un poco la imagen porque precisamente lo que hace el televisor es la función de Black Frame Insertion, o simplemente insertar frames o cuadros negros para precisamente disminuir esos problemas de barrido, de vibración, o también conocidos como Jutter Effect. Pero como pueden notar, hace que la imagen o la escena se oscurezca un poco. A mí personalmente no me molesta porque yo no soy fanático de la claridad excesiva en las imágenes, pero sé que a algunas personas este temita sí que les puede causar algo de disconformidad, y por ende un OLED u otro televisor puede ser una mejor opción. En el LG, ya con el TrueMotion en suave, hace un trabajo prácticamente perfecto en el manejo del movimiento sin afectar la claridad de la escena. En cuanto al escalado de imagen en contenido de baja resolución, digamos 480p, es un poquito mejor en el CX, no es una diferencia muy grande. En ambos se nota pixelación, pero se nota un poco menos en el CX. En contenido 720p o HD es muy similar en ambos, se nota también algo de pixelación, pero por lo menos es muy tolerable. Aparte de 1080p, el escalado de imagen en ambos televisores es genial, parece que el contenido tuviera un poco más de resolución. En 1440p es espectacular, el contenido parece que fuera 4K nativo, y ambos en 4K nativo pueden reproducir contenido en SDR y en HDR sin problemas. El tema del manejo de los reflejos, como pueden notar, en el X900H es muy bueno a pesar de tener panel UVA, pero en el CX, como están pudiendo observar, es increíblemente mejor. Ambos son televisores muy buenos para habitaciones con mucha iluminación, pero es muchísimo mejor, como están pudiendo percibir, el CX, porque el manejo de los reflejos es increíblemente mejor. Yo diría que casi 10 veces más optimizado. El otro punto fuerte del CX y de prácticamente todos los televisores con tecnología OLED es que tienen amplios ángulos de visión. La calidad de imagen, el volumen de color se mantiene aun cuando se ve la pantalla desde un ángulo de visión muy amplio o muy pronunciado. En el X900H sí que se nota un deterioro de la imagen, se ven más blanquecinas cuando el ángulo es amplio, pero eso es algo que sucede en casi todos los televisores que tienen paneles LCD tipo VA. En la noche los resultados son prácticamente iguales, casi perfectos ángulos de visión para el CX y ángulos de visión muy regulares para el X900H. Por ende es un televisor recomendado si solo si lo van a ver siempre de frente. Vamos ahora con el rendimiento en videojuegos. Primero quiero decir que aquí tuve que hacer un cambio en las pantallas porque el splitter HDMI que estaba utilizando me estaba presentando problemas. Bueno, en temas de input lag, en el caso del CX es de 13,5 milisegundos en 4K 60 Hz y en 4K 120 Hz de 6,7 milisegundos, mientras que en el Sony en 4K 60 Hz de 15, milisegundos y en 4K 120 Hz de 6,7 milisegundos también. Ambos soportan puertos HDMI 2.1, en el caso del CX todos sus 4 puertos son HDMI 2.1, mientras que el Sony solamente soporta 2 puertos HDMI 2.1, el número 3 y el número 4. En el caso del CX, este ya cuenta con tasa de refresco variable, con tecnología FreeSync y G-Sync, mientras que el Sony, como ya saben, por lo menos todavía no. Recuerden que Sony estas últimas horas volvió a asegurar que el X900H y otros modelos del 2020 sí van a recibir actualizaciones, la actualización para incluir tasa de refresco variable y las tecnologías FreeSync, G-Sync y también por supuesto el modo automático de baja latencia. Bueno, retomando el tema de comparativa en cuanto a calidad de imagen, en ambos es muy buena, el grado de color en ambos es también muy bueno, quizás se nota un poco más de intensidad de colores en el X900H, pero el VX también hace un muy buen trabajo. En temas de contraste ya saben que el CX es infinito, el CX de la derecha se nota de pronto un poco más de detalle al observarlos muy de cerca, ya comparándolos lado a lado, pero el X900H no se queda muy atrás. En cuanto al tiempo de respuesta, en el CX el 100% del tiempo es de 1,7 milisegundos, lo cual es impresionante, y en el X900H el 100% del tiempo es de 11,2 milisegundos.
Si me preguntan cuál deberían comprar entre estos dos, obviamente yo les voy a decir que el CX porque tiene una mejor tecnología, es perfecto en prácticamente todo, pero tengan en cuenta que es casi $300 más costoso en la mayoría de países. También tengan en cuenta que es una buena opción si solo si no le tienen miedo al quemado de píxeles, que como ya muchas personas saben, solamente sucede bajo condiciones extremas y siempre y cuando ustedes mantengan las protecciones de software siempre activas y sean personas normales, nunca va a pasar. Pero si sí les tienen miedo a este tema, entonces el X900H es un televisor con pantalla LCD, panel UVA y retroiluminación LED Full Array con local dimming, muy bueno hasta la fecha, y ya teniendo en cuenta que Sony volvió a asegurar que sí iba a recibir el firmware para precisamente la tasa de refresco variable y todas las tecnologías FreeSync y G-Sync, ya entonces volvería a recuperar el tercer lugar de los televisores gaming más recomendados hasta la fecha. El primero es el CX que están viendo en pantalla a la derecha, el segundo en relación calidad-precio es el Samsung QLED Q80T y el tercero sería precisamente este Sony X900H de la izquierda. En lo que tiene que ver a tecnologías de sonido, ambos soportan Dolby Digital y Dolby Atmos, y en cuanto a potencia me pareció que son muy similares entre sí. En unos segundos van a poder observar y escuchar el rendimiento de sus sistemas de sonido, pero primero quiero mostrarles esto. El calentamiento en pantalla de ambos televisores luego de utilizarlos 2 horas seguidas sin parar es más alto en el CX, sobre todo en la parte de abajo, alcanzando casi los 43 grados Celsius, casi 44 a veces. Sí que se siente cuando uno se acerca a la pantalla, pero es normal porque precisamente es un panel muy delgado y no tiene a dónde más arrojar, por así decirlo, el calor que produce. En el caso del Sony X900H, en pantalla maneja una temperatura de entre 36 y 37, a veces quizá 38 grados Celsius, que se mantiene relativamente normal, pero es porque es una pantalla más gruesa y probablemente lo que origina de calor se siente tal vez en otros lados. They could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.